Bienvenidos sean todos al programa que sabe lo que te gusta. Tecnotips, tu contacto con la tecnología. Curiosidades y toda la información del momento. Prepárate, porque empieza tu programa favorito. Tecnotips, tu contacto con la tecnología. La realidad aumentada es un término que lo acuñó el científico e investigador Thomas Caudell en 1992, mientras desarrollaba uno de los aviones más famosos del mundo, el Boeing 747. Esta no te la sabes. En el proceso de fabricación del Boeing 747, Caudell observó que los encargados del ensamblaje perdían mucho tiempo interpretando las instrucciones y fue cuando reflexionó: ¿qué pasaría si tuviesen acceso a una pantalla que les guiase durante la instalación? Este invento no fue exitoso. Sin embargo, marcó el nacimiento del concepto de realidad aumentada. ¿Pero sabes qué es realidad aumentada? La realidad aumentada es una tecnología que permite suponer o sobreponer elementos virtuales sobre nuestra visión de la realidad. Entonces, el usuario puede visualizar parte del mundo real a través de un dispositivo tecnológico con la información gráfica añadida por él. De esta manera, los elementos físicos tangibles se combinan con elementos virtuales, creando así una realidad aumentada en tiempo real. La realidad aumentada se caracteriza por tres factores fundamentales: la combinación de elementos reales y virtuales, ser interactiva en tiempo real y estar integrada con elementos 3D. La realidad aumentada puede confundirse con realidad virtual. La diferencia se centra en que la realidad virtual se aísla de la realidad y es claramente virtual. En cambio, la realidad aumentada mezcla lo real con lo virtual. Por otro lado, la realidad virtual permite adentrarse en espacios virtuales con el uso de dispositivos especiales para ello, los lentes o gafas de realidad virtual. Mientras la realidad aumentada ofrece imágenes sobrepuestas al mundo real y lo que se observa es una mezcla entre elementos reales y virtuales. ¿Quieres probar ahora mismo la realidad aumentada? Si tienes un teléfono celular a la mano, abre la aplicación de Google, coloca el nombre de un animal o un objeto o un lugar en el buscador. Si hay un resultado que marque 3D disponible, toca Ver 3D y para interactuar con el resultado 3D en realidad virtual, toca Ver en tu espacio. ¿Lo probaste? ¿Viste que es maravilloso? Este recurso sirve para aprender más, mejor y distinto. Te invito a probarlo. Esta no te la sabías. Te habló Yoselidis Mata. Tecnotips, tu contacto con la tecnología. Bienvenidos a otro episodio de Tecnotips. Yo soy Carlos José López y hoy tenemos la visita en este programa de un gran amigo, Antonio da Rocha, licenciado en Educación, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Ha sido educador en todas las áreas de la educación, desde preescolar, educación básica, universitaria. También ha ocupado cargos administrativos y directivos en diversas instituciones. Actualmente es conferencista internacional en el área de tecnología educativa y cómo puede transformar las vidas de las personas y las instituciones. Es director educativo y cofundador de PlayQ. Así es, ¿verdad, Antonio? Sí, PlayQ, sí. PlayQ. Sí. Y es autor de libros de pedagogía digital que pronto van a ser publicados. Bienvenidos al Colegio Integral Ávila, Antonio. Gracias, Carlos. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Bien, hoy vamos a tener una conversación sobre la tecnología y todo lo que es este impacto en la educación. Y quisiera preguntarte, cuando comenzó la pandemia, cerraron los colegios en más de 180 países, dejando a millones de alumnos sin clase presencial. Algunos docentes tuvieron que conocer la tecnología, conocer aplicaciones, manejar herramientas que anteriormente no estaban acostumbrados. ¿Qué pasa después de la pandemia? ¿Crees que hubo un cambio en cuanto a los paradigmas de educación? ¿Continúa siendo una educación tradicional o ha avanzado hacia el uso realmente de una tecnología eficiente en el área de educación, por Oye, supuesto? interesante
Interesante pregunta porque todavía se está haciendo un estudio bien profundo del impacto que tuvo este proceso tan complejo para el mundo, ¿no? Que fue la pandemia y que todavía continuamos, ¿no? Viendo las secuelas y las consecuencias. Sin embargo, durante esos 2 años, particularmente, yo estuve involucrado en procesos de formación masivo en toda América Latina. Particularmente yo directamente estuve involucrado en la formación de más de 6.000 educadores en toda América Latina en el uso de herramientas digitales para la enseñanza, en este caso a la distancia y también híbrida. Y, y lo que pude constatar en ese momento era que las escuelas, sobre todo en América Latina, te puedo hablar de América Latina porque fue el contacto con el que estuve involucrado, y las escuelas no estaban preparadas, obviamente, para esta profunda transformación que se dio. Tanto así que solamente el 3% de las escuelas latinoamericanas, según algunos estudios, estaban digitalizadas, ¿no? Es decir, estaban en una etapa entre una escuela 2.0 y 3.0, que tiene unas características particulares, ¿no? Y después podemos conversar con eso si quieres, sobre eso si quieres. Entonces, yo siempre preguntaba en todas estas, digamos, capacitaciones que daba, en qué estadio se encontraba la escuela, la institución y los docentes que estaban presentes en ese, digamos, workshop o webinar o taller, como lo queramos llamar, ¿no? Porque implementamos muchas estrategias para ver cuál era la más eficiente. Entonces, las escuelas no estaban preparadas y dieron un salto cuántico para decirlo con palabras más llanas, y las pasaron de una escuela analógica, tradicional, de repente, sin previo aviso, sin preparación, a tener que impartir clases digitales, haciendo diseños instruccionales digitales que muchos educadores no manejaban, incorporando herramientas que no estaban adaptadas muchas veces para los niveles y las edades. Yo tengo una gran premisa, una máxima. Yo siempre digo, y en todas mis conferencias lo digo, que no todas las tecnologías funcionan por igual para todas las edades y para todos los niveles. Y eso se evidenció allí, ¿no? Es decir, educadoras de preescolar y básica inicial dando clases a través de Zoom, de Meet, de plataformas, porque no tenían otro medio. Era el que había y era el que tenían que ocupar y tenían que solucionar un problema, un gran problema que se les presentó. Y, y bueno, y lo solucionaron de alguna manera, ¿no? Entonces, eso trajo consecuencias, obviamente, y esas consecuencias son las que hoy día estamos de una u otra manera asumiendo y enfrentando y buscando soluciones para que se den correctivos que no impacten aún más en el tiempo, digamos, en el futuro de estas generaciones que vivieron este proceso tan complejo. Entonces, hoy día se está retomando la educación presencial ya con más fuerza. La evidencia dice que las escuelas se decantan más por una educación híbrida que por una educación 100% digital, obvio, sobre todo en los niveles tempranos, donde la presencialidad, donde el contacto social humano, la interacción es fundamental, es clave. Pero más sin embargo, las universidades incluso están cobrando fuerza en las aulas presenciales. Entonces es un tema paradójico, muy interesante, que los estudiantes quieren ir a clase. Entiendo, estuvieron 2 años desconectados, quieren volverse a reconectar con la gente, con los espacios, con la vida física, ¿no? Entonces, yo creo que en este momento y por un tiempo, la educación híbrida va a ser la protagonista. Sin embargo, la tendencia dice que en unos cuantos años y no muy lejanos, la educación virtual, que es el segundo paso, es decir, después de la educación digital, la virtual, y ya estamos hablando de tecnologías inmersivas, de tecnologías lo que llaman XR, que son la realidad aumentada, la realidad virtual, la realidad mixta, los hologramas, etcétera, se van a fortalecer. Por eso hoy día ya se habla del metaverso como una posibilidad adicional a todo lo que ya existe, para impartir, para interactuar, para aprender, etcétera, ¿no? El concepto de metaverso no es nuevo, no es nada nuevo. Sin embargo, bueno, desde que Meta lo hizo, lo hizo como parte de su proyecto principal a corto plazo, bueno, se comenzó a conocer aún más, ¿no? Pero es una tendencia, hacia allá va. Y ahora con la inteligencia artificial,
que tampoco es un tema que se está trabajando hace mucho tiempo atrás, pero que ahora es masivo y que ha habido un antes y un después en estos últimos meses. Es decir, el año 2022 va a estar marcado definitivamente por el concepto del metaverso, perdón, de la inteligencia artificial, y todas estas tecnologías emergentes se van a ir amalgamando, se van a ir acompasando para crear algo que todavía no sabemos, pero que va a ser la próxima definitivamente era de la Internet. Y con el 5G ahora vamos a tener acceso de una manera que todavía no tenemos muy clara cómo va a ser, pero sabemos que va a ser muy, muy distinta a lo que hoy día conocemos para acceder a la información y a las comunicaciones digitales. Fíjate algo, Antonio. Hoy en día existe el auge de, como estás diciendo, de la inteligencia artificial y todo esto, la polémica que está surgiendo a través del chat GPT y todas las plataformas que se están creando. ¿Qué piensas tú sobre esto? ¿Cuál es el impacto que tendrá en la educación este tipo de nuevas plataformas o herramientas? Sí, no, el impacto va a ser definitivamente contundente. eh, Va a estar impactada la educación definitivamente y todas las áreas, va a ser transversal, es una tecnología transversal que va a cambiar y va a transformar nuestra manera de acercarnos, de procesar, de generar y de crear contenidos, información, etcétera. Definitivamente la escuela no va a estar al margen de esto y más aún después del año 2020. Entonces, ese impacto definitivamente va a estar, digamos, en la educación. Por lo general, estos cambios se dan más lentos. Es el área donde las innovaciones, las tecnologías emergentes con- le cuesta más poder incorporarse, ¿no? Por un tema muy que todos sabemos, todos los educadores, las escuelas son muy conservadoras, consideran que lo ya aprendido se debe mantener por mucho tiempo, son garantes de las tradiciones, etcétera, etcétera. Entonces, la escuela se convierte en un espacio que rentiliza un poco la incorporación de nuevas tecnologías. Por eso que los negocios vinculados a las EdTech, a las tecnologías con base, perdón, a la educación con base en tecnologías de comunicación e información o tecnologías digitales, dicen que son el camino más largo para las empresas, ¿no? Porque es un camino muy largo, muy cuesta arriba, porque las escuelas son, digamos, muy resilientes a incorporar nuevas tecnologías. Sin embargo, va a impactar definitivamente porque comentabas ahora de ChatGPT, que es un código abierto que de una u otra manera se liberó y comenzó a generar inmediatamente una transformación que todavía las empresas, las organizaciones, las instituciones y los educadores no están como catatónicos, están así que no saben qué hacer porque hay poca información, hay mucha información, pero poco profunda y específica, muy generalista. Entonces, pero definitivamente los educadores van a tener que aprender a manejar estas herramientas, a hacer uso de ellas, porque los estudiantes sí lo van a hacer y van a poder crear papers en cuestión de minutos con la inteligencia artificial. Entonces ahora el tema no es, mira, a, vamos a crear desde cero una página en blanco, sí, una página en blanco en una computadora con la inteligencia, con el cerebro allí ayudándote, pero tú curando ese contenido y colocando parte de tu intelecto y de tu conocimiento. Entonces va a cambiar, tienen que cambiar la pedagogía, la manera de enfocar y aplicar, porque va a ser inevitable que los estudiantes no hagan uso de estas herramientas y sería un absurdo inmenso que los educadores tampoco ocupen el potencial que tienen. Sobre todo el poder que tienen los chatbots para poder generar procesos de microlearning rápidamente, el aula invertida y otras pedagogías y enfoques que son, digamos, compatibles con estas nuevas tecnologías que las potencian aún más y si los educadores la aprovechan, bueno, van a poder hacer maravillas y dedicarse a lo que verdaderamente los educadores debemos dedicarnos, a enseñar a pensar, a enseñar a determinar cuándo algo es veraz o no y a poder curar contenido y construir sobre lo que ya está hecho. Es allí donde tenemos que enfocarnos. No, ya tenemos definitivamente que tomar lo mejor de las viejas prácticas, pero desechar lo que ya no funciona y adaptarnos a la nueva realidad. Definitivamente tiene que ser así. Correcto, y comparto plenamente lo que estás diciendo. Y hay un área que tú eres especialista, que es la realidad aumentada. ¿Qué es eso de la realidad aumentada?
¿Cómo podemos trabajar con la realidad aumentada? Vale. Vale, muchas gracias por preguntarme eso porque me enorgullece decir que yo soy uno de los pocos, yo no sé si el único en América Latina, especialista que tiene en su LinkedIn que soy especialista en educación aumentada. Primero porque nosotros somos referente mundial en la categoría de educación aumentada para la primera infancia y educación inicial, porque fuimos la empresa pionera en el desarrollo de una tecnología que era la gente decía, oye, pero eso no es compatible con esa realidad con ese nivel, donde los niños están en una etapa de operaciones concretas, no se pueden desconectar de su mundo real, y lo más importante es que el niño se reconecte con su realidad, con el entorno concreto. Entonces nosotros le decíamos en aquel entonces, estoy hablando de hace casi 10 años, cuando éramos visionarios, y decíamos, que quiero destacar que este proyecto nació en Venezuela, y nació junto con mis actuales socios, después que yo vine de una clase en la Universidad Católica con mis estudiantes de prácticas profesionales, y allí nace como aquella idea en una de mis clases, y luego me voy con mi equipo y luego desarrollamos la idea y bueno, entramos en un proceso de emprendimiento que hoy día decantó en lo que es Plequio, ¿no? Entonces, en la realidad aumentada básicamente es una tecnología inmersiva, de las menos inmersivas. Solamente tiene un 10% de inmersividad, pero que agrega muchísimo valor al mundo real, porque la realidad aumentada es una tecnología que coloca capas de información digital relevantes en el mundo concreto de los niños, de las personas, etc. Entonces, lo que hace la realidad aumentada es enriquecer el mundo concreto. Por eso es la tecnología más adecuada para enseñar en las primeras etapas. Y por eso la realidad virtual no es recomendable en los niños de preescolar ni básica hasta, yo creo que después de los 13 años es que se recomienda que utilicen realidad virtual, aunque ya hay niños que lamentablemente utilizan esa tecnología con menos edad. Pero bueno, eso se está estudiando, pero definitivamente la realidad aumentada sí es esa tecnología que aporta gran valor al mundo concreto. Por eso nosotros la utilizamos. Al principio comenzamos aplicando el método Copici, que es el método, aquel enfoque donde se conecta lo concreto, lo pictórico, lo simbólico. La realidad aumentada agrega mucho valor a ese concepto del Copici, a la enseñanza de la lógica matemática. Después incorporamos las inteligencias múltiples. Somos pioneros en la incorporación de las inteligencias múltiples con realidad aumentada, y hoy día somos los creadores de los primeros cuadernos inteligentes de América, de toda América. Creamos los primeros cuadernos inteligentes. Hoy día ya hemos creado más de 20 cuadernos que son libros de trabajos, son workbook, y esos workbooks son smartbook, son cuadernos inteligentes que permiten que los niños dejen evidencia concreta, de manera concreta en el cuaderno, y luego hay unos marcadores que están en las páginas interactivas que permiten que los niños refuercen o aprendan el contenido si no tiene un adulto que les apoye en el proceso, porque son recursos para el aprendizaje autónomo, y adicionalmente están enriquecidos con realidad aumentada, que permite que los niños puedan, a través de la lúdica, del juego, de la interacción, manipular elementos con realidad aumentada. Entonces, esos cuadernos tienen trazabilidad en tiempo real, que permite que esa interacción se traduzca en indicadores de logro vinculados al currículum. Somos los únicos, hemos creado esto con una editorial chilena llamada Caligraphics, que tiene una editorial visionaria que hoy día es aliada y socia nuestra. Y bueno, con eso hemos creado estos primeros cuadernos inteligentes de realidad aumentada de América Latina. Vale. Ahora, te pregunto, si yo soy docente de secundaria, ¿cómo hago para adaptar la realidad aumentada en mi clase? ¿Cómo puedo incorporar esa herramienta tan interesante, tan potencial que tiene en una clase, por ejemplo, de biología? Sí, no, hay muchísimas plataformas hoy día gratuitas, inclusive, que te permiten acceder a estas herramientas para la creación de tus propios recursos con realidad aumentada. Básicamente estas plataformas, que son muchas, son más de 20 que te podría ahorita comentar, te permiten en todos los niveles desarrollar tus propios recursos y generar un código QR que luego tú lo compartes con tus estudiantes, y ese código QR a través de una cámara es reconocido por estas plataformas y lo transforma en un recurso en 3D que permite interacción, y tú lo puedes adaptar a cualquier clase: biología, ciencia, historia, matemática, lo que tú quieras. Entonces, necesitas de una plataforma, de una herramienta, de una app. También hay para generar
experiencias de realidad aumentada de forma gratuita para los educadores, y ya con eso ya puedes crear tus propias experiencias. En el caso nuestro, nosotros tenemos nuestra propia plataforma que la hemos creado nosotros con varias herramientas, las hemos integrado y las hemos adaptado para un nivel específico de la educación, que es preescolar y educación básica inicial. Es ahí donde nosotros nos hemos enfocado, y por eso hoy día somos reconocidos por la UNICEF como la única plataforma educativa de América Latina que hace uso responsable y seguro de las pantallas, ¿no? Nos hemos enfocado en ese sentido a hacer un trabajo seguro y responsable desde el uso de la tecnología para los niños. Claro, es importante esa parte de la responsabilidad porque no podemos dejarle al joven usar cualquier elemento sin tener la guía pedagógica para que pueda realmente ser un aprendizaje significativo. Y creo que es importante contar con el apoyo docente para poder crear un proyecto que sea claro, conciso y que pueda tener un objetivo que pueda ser lograr, una meta que se pueda lograr, un propósito que pueda realmente ser significativo para el estudiante y su aprendizaje. Ahora, fíjate, el campo laboral está cambiando aceleradamente gracias a la tecnología. Cada día el mercado te pide nuevas cosas, desarrollar nuevas competencias tecnológicas. Según tu visión, ¿qué mensaje le puedes dar a esos estudiantes que están egresando del bachillerato en función a pensar en una carrera de futuro? Sí, el campo laboral está cambiando, y de hecho hay carreras, hay profesiones que en este momento las universidades no lo están dictando. ¿Me explico? Recientemente, hace un par de años, algunas universidades ya están dando inteligencia artificial. Por ejemplo, en Europa, la Universidad de Oporto, y en otras universidades en América, Estados Unidos, Colombia, recientemente comenzó con este tema de la inteligencia artificial, porque ya se sabía que para allá esa era la tendencia, ¿no? Y en este momento ahora se van a crear nuevas profesiones en torno a esta tecnología, ¿vale? Por ejemplo, yo soy especialista en educación aumentada, porque incorporo una tecnología dentro de los procesos de aprendizaje y enseñanza en un área muy específica, ¿no? Y me he especializado a lo largo de 10 años en esta área. Entonces, hay carreras que todavía no se han inventado, pero que se están ejerciendo. Por ejemplo, minería de datos es clave fundamental, transversal para todas las industrias, para todas. Es decir, aquellos especialistas en manejo masivo de datos y cómo traducir esos datos en resultados, ¿no? Que era lo que antes eran las ciencias actuariales y la matemática aplicada a las estadísticas, etcétera. Pero ahora la minería de datos requiere de herramientas de inteligencia artificial y el criterio de la persona para poder generar indicadores, datos que sean valiosos para una organización, para la toma de decisiones, etcétera. En el caso de la educación, definitivamente los que quieran estudiar educación van a tener que hacer uso de estas herramientas para poder cumplir con las expectativas de estas nuevas generaciones, donde la realidad aumentada, la inteligencia artificial, las tecnologías inmersivas en general y todas las herramientas digitales son parte de su día a día. Sí, estos educadores definitivamente que necesitamos hoy día en América Latina más educadores. Hay un déficit. Hace unos cuantos años atrás eran del 45%, creo que aumentó muchísimo. Ahora en muchos países de América Latina es crítica la situación, sobre todo en Venezuela, que necesitamos educadores que verdaderamente estén al nivel de las expectativas y de las demandas que la nueva sociedad de la información y la comunicación espera de ellos. Así que definitivamente hay muchas carreras que no necesariamente se tienen que estudiar en la universidad. Y mi mensaje no es que no estudies en la universidad, es que si vas a estudiar en la universidad tienes que tener un criterio muy claro o por lo menos muy claro hacia cuál es tu objetivo en un futuro no muy lejano, porque todos estos son cambios muy vertiginosos, se dan semanalmente. Con el tema de la inteligencia artificial ya los cambios son semanales, ya no son mensuales ni semestrales, a la semana ya hay cambios. Entonces yo diría que antes de tomar la decisión de lo que va a estudiar, observa hacia dónde va la tendencia y a partir de allí ves si esa profesión que quieres estudiar es compatible con esa nueva o puedes tú aportar y reinventar esa nueva profesión. Pero sí, definitivamente está complejo para las nuevas generaciones porque estamos en una etapa de transición. Es decir, hay un antes y un después y las universidades todavía no han reaccionado a la nueva realidad del contexto laboral. A eso me refiero.
Y a los padres, ¿qué consejo le das para que puedan afrontar esta realidad? Sobre todo a los padres de niños, adolescentes, niños de la primera infancia, edad temprana, educación infantil, etcétera, que deben involucrarse dentro de, digamos, deben involucrarse en el proceso de acercamiento de sus hijos a la información y a las herramientas digitales. Es igual que cuando tú tienes un hijo y tu hijo sale y tú le preguntas cuando regresa con quién estuviste, qué hiciste, esa pregunta que los papás hacemos cuando nuestros hijos salen, lo mismo deberíamos hacernosla o hacérselas a nuestros hijos cuando entran a internet, porque allí en internet es un mundo, es una ventana, una puerta al mundo que si no tienes cuidado y si esa información no es adecuada, no es acorde a la edad, puede generar problemas que son verdaderamente graves. Ya sabemos lo del cyberbullying, lo de el acoso digital. Hoy día se está hablando de la obesidad digital. Hoy día se está hablando del síndrome de pensamiento acelerado porque los niños entran a aplicaciones donde el tiempo de respuesta no es el natural y entonces les genera ansiedad y cuando salen de esos entornos que no son adecuados y van al mundo concreto, quieren replicar esos vicios y esos malos hábitos digitales. Entonces es un tema muy complejo y para los papás de esta generación, quienes deben verdaderamente involucrarse en curar los contenidos, en saber dónde sus hijos que están visitando en internet, y para eso hay herramientas gratuitas que permiten auditar el acceso a sitios a los que no quieres ir, o bloquear sitios a los que no quieres ir, o auditar los sitios donde van tus hijos. Básicamente ese sería mi mensaje para los papás. Muy agradecido, Antonio. De verdad que no podríamos pasar mucho rato aquí conversando sobre todos los temas de Sí, tecnología y de verdad no agotaríamos nunca el tema porque es algo que nos está impactando a diario, como tú dices, a diario, a semanal. Prácticamente tenemos nueva información y nuevas herramientas que nos están facilitando muchos procesos que anteriormente nos costaba o que nos están haciendo innovar o nos están haciendo modificar nuestros paradigmas. Eh, sí. ¿Qué consejo le darías para cerrar a la educación venezolana para esta adaptación a los procesos de tecnología en un contexto tan complicado como esta realidad? Sí, lamentablemente Venezuela desde hace ya casi 20 años desapareció pues digamos, del ecosistema de innovación. Y ojo, importante decir esto, eh, nosotros nacimos en Venezuela como idea y nos fuimos a Chile, quien nos apoyó para desarrollar esa idea y convertirlas en un prototipo. Pero en Venezuela la Fundación Ideas, con el premio Ideas, y Guaira, que fue la incubadora donde nacimos, nos dio el apoyo inicial. Pero y muchas otras startups que salieron de Venezuela y hoy día están haciendo grandes innovaciones en el mundo, ¿vale? Eh, sin embargo, la educación en Venezuela fue considerada y fue por mucho tiempo un referente en la región y en el mundo. Las universidades venezolanas, muchas de ellas eran referentes mundiales, ¿no? Hoy día, hace poco salió el ranking de las universidades, de las mejores universidades del mundo, y Venezuela no aparece, pero ni de lejos, ¿no? De América Latina, perdón, ese ranking fue el de América Latina y la primera fue la Universidad Católica de Chile, donde, como tú bien sabes, Andrés Bello fue rector de esa universidad, ¿no? Entonces, eh, lamentablemente, Venezuela se alejó por circunstancias políticas, sociales, de este mundo de la innovación, pero allí en Venezuela hay un potencial de innovación que todavía se mantiene y que está allí a la espera de que se den las condiciones necesarias. Los educadores que se quedaron, las universidades que todavía están haciendo un maravilloso trabajo para mantener la calidad de la educación, deben transformarse en espacios de creación de ideas y materialización de esas ideas en elementos concretos, dejarnos ya de academicismos que son muy importantes
para sustentar y fortalecer, pero que eso no se convierta en una barrera para la innovación. Las universidades deben ya abrirse a la innovación en Venezuela definitivamente y permitir que los emprendedores comiencen a desarrollar sus ideas y a ponerlas en práctica, y que desde lo académico yo le dé el sustento, si me explico, que se merece una idea, un emprendimiento, para fortalecerlo, no para retrasarlo, ¿sí me explico? No para quedármelo dentro de la universidad y no permitir que salga, que eso es lo que ha pasado muchas veces. Entonces, creo que si hubo un momento después de estos 20 años, este es el momento, porque se están dando unas condiciones muy particulares en Venezuela que permiten que entre innovación, que entre inversión. Por lo tanto, las universidades deben aprovechar este momento para eso, para crear esos coworking, esos espacios, para generar esas ideas y a partir de allí comenzar a crear patentes. El problema está en que las universidades deben fomentar la creación de patentes. Así lo han hecho muchas universidades, se mantiene la mayoría de las universidades en Estados Unidos y en muchos países a través de las patentes que crean. Y eso a través de la innovación, los espacios de co-creación y el apoyo a los emprendedores y a los visionarios. Entonces, yo creo que ese es mi mensaje a las universidades y para las escuelas, que sigan abriendo espacios como este que tú abres dentro del Colegio Integral Ávila, para que las personas conozcan de lo que está pasando en el mundo, de que hay posibilidades de innovar dentro de toda este cambio tan, digamos, vertiginoso que se está dando las tecnologías. Ahora es el momento, o sea, este es el momento para crear cosas, porque el mundo ya está esperando que se creen estas cosas para mejorar la calidad de vida de las personas y de las organizaciones. Entonces, si hay un momento para el emprendimiento, es sobre todo en Venezuela particularmente, pienso yo que es el momento ideal después de tanto retraso y de este como frenazo que se dio hace 20 años, ¿vale? Exacto. Bueno, Antonio, de verdad un placer haberte tenido aquí el día de hoy. Esperamos contar siempre con tu presencia, siempre están las puertas del Integral Ávila abiertas para ti, y muy agradecido por estos minutos de reflexión, de pensar que la tecnología es nuestra mano para ayudarnos a progresar y no es una limitante. De verdad, muy agradecido. Así es. Quisiéramos saber A cuáles ti, son tus Carlos. redes sociales. Sí, yo básicamente me manejo es en LinkedIn, me pueden conseguir con Antonio de Arrocha, y allí van a poder tener acceso a todas mis publicaciones. Generalmente publico semanalmente y ahora en muy poco ya voy a publicar el libro de Pedagogías Digitales, el cual me encantaría que cuando lo tenga listo ya esté publicado, pues enviarles un ejemplar a ustedes allí en el colegio y podamos tener una conversación sobre el libro para que la gente conozca un poco el modelo que estoy proponiendo de transformación digital para las organizaciones con fines educativos y cómo enfrentar esta nueva realidad de la educación híbrida, digital y virtual, porque cada una de ellas tiene características únicas y particulares. Entonces, eso, allí en mi LinkedIn, en Antonio Arrocha, ahí pueden ya conseguir toda la información. Sé que los estudiantes, posiblemente que van a escuchar esto, no entran a LinkedIn, pero los profes sí. Así que pronto, ya cuando tenga mi equipo de redes sociales, posiblemente ya habrá un Instagram para esto, pero por lo menos para los profes en LinkedIn, ahí estoy como Antonio de Arrocha, ¿vale? Muy agradecido, Antonio, de verdad. Saludos desde aquí de Venezuela y un fuerte abrazo para ti y gracias por este apoyo a nuestro proyecto Tecnotips. Y no te despegues de... Gracias, Carlos. Gracias. Un abrazo. Gracias por la invitación. Espero estar nuevamente por acá y saludo a todo el equipo de profes y estudiantes del Colegio Integral Ávila. Muchas gracias. Chao. Chao. ¿Conoces algunas aplicaciones en el área de la educación con las cuales puedes crear entornos de realidad aumentada? ¿A que esta no te la sabes? La realidad aumentada es una tecnología que se popularizó en el año 2016 con el juego Pokémon Go. Este permitía a los usuarios buscar en lugares reales a los personajes de la popular serie y acumular puntos. El mercado de las aplicaciones de realidad aumentada ha crecido rápidamente. En el campo educativo se han desarrollado proyectos que permiten a los docentes y alumnos profundizar de forma dinámica en los contenidos de las materias.
Además, puedes despertar la curiosidad y la creatividad de los estudiantes, estimulando la construcción de elementos o contenidos sobre un tema específico. También existen libros que promueven la interacción con las lecciones, empleando las pantallas de los equipos, lo que permite que el aprendizaje sea altamente significativo. Dentro de la variedad de aplicaciones que son empleadas en la actualidad en el sector de la educación, podemos encontrar a Assembler. Este es un programa en línea que estimula la creación de objetos en tercera dimensión que pueden ser usados para encender la curiosidad y mejorar la comprensión, haciendo que las lecciones sean y se sientan más reales. Con Assembler, el docente tiene la posibilidad de diseñar experiencias dinámicas, interactivas y lograr hacer la clase más colaborativa. Metaverse es otra aplicación que funciona de manera similar a Assembler, pero en esta, el diseño se realiza en una interfaz parecida a la pantalla de un celular. Permite crear juegos, evaluaciones o diálogos entre los personajes que sean utilizados. Para poder observar el contenido de estas aplicaciones, los usuarios deben descargar en sus dispositivos móviles una aplicación con la que podrán escanear los códigos QR que generan el programa. Estos códigos pueden ser impresos o colocados de manera digital en los espacios ideales para experimentar la experiencia de la realidad aumentada. ¿Y tú? ¿Cómo usarías la realidad aumentada? ¿A que esta no te la sabías? Te habló Carlos José López. No te desconectes de la tecnología. Llegó el momento de desconectarnos. Te esperamos el próximo lunes a las 12 del mediodía. Visita nuestro canal de Telegram, @Tecnotips _BZLA, tu contacto con la tecnología.